Cuando quieras. Muchísimas gracias, qué amable. Pues muchísimas gracias y gracias por la invitación a este gran foro. Les agradecemos a todos ustedes que se hayan conectado y pues bueno, vamos a iniciar con esta charla en la cual vamos a conocer un poquito de ciertos parámetros que tenemos que considerar para hacer una gestión preventiva de plagas correcta, ¿no? Entonces vamos a hablar de la parte de contenedor y contenido, que son los parámetros para una correcta inspección profunda y por lo tanto tener una satisfactoria gestión preventiva de plagas. Entonces, bueno, para iniciar nuestra gestión preventiva de plagas, voy a apagar tantito la cámara para tener mejor visibilidad de la presentación. Esta gestión preventiva de plagas, pues bueno, anteriormente, como todos sabemos, se le conocía como MIP, ¿no? Lo que era manejo integrado de plagas. ¿Qué sucedió? Que el MIP, al final de cuentas, ya es un término un tanto obsoleto. ¿Por qué? Porque los componentes que tiene el MIP es realmente de qué se hace cuando ya tenemos un problema ya estamos en una situación comprometida, ¿no? Donde ya tenemos una infestación de plagas, donde ya están las cosas. ¿Y qué queremos decir nosotros con una gestión preventiva de plagas? Pues lo que dice su término, ¿no? Prevenir, ver todas las cosas que tengo que hacer para prevenir que una plaga esté dentro de un sitio, ¿no? Entonces, a nosotros no solamente nos pagan por poner químicos, ¿no? Al final de cuentas, no es la finalidad es gestionar todas las medidas para prevenir que estas plagas lleguen a un cierto sitio, ¿no? Y que se instalen. Entonces, dentro de todo esto, nosotros tenemos diferentes parámetros o rubros que tenemos que contemplar, entre los cuales están la inspección, que es la identificación, la evaluación del daño, la evaluación del grado de infestación y establecer una línea base para gráficos de tendencia. Dentro de esta inspección, justamente nosotros vamos a ver la parte del contenedor y del contenido, ¿no? O sea, ahí es donde vamos a ver justamente todos los parámetros que nos pueden afectar. Entonces, realmente forma parte de la inspección, por lo cual tenemos que hablar de la inspección para conocer todos estos conceptos necesarios para hacer la gestión preventiva adecuada. Dentro de la gestión, pues también vamos a encontrar otros rubros, como es establecer la causa raíz, ver si necesitamos poner estrategias no químicas, ver qué estrategias químicas necesitamos implementar y también la parte del monitoreo, ¿no? Que también es muy importante. Entonces, dentro de la parte de la inspección profunda, ¿qué es una inspección profunda? Pues bueno, va a ser justamente cuando nosotros vayamos a un sitio y exploremos, ¿no? Entonces, es esa exploración física con la finalidad de encontrar hallazgos que me pidan identificar características de una instalación, para lo cual yo tengo que ya haber sabido lo que está bien o lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Entonces yo tengo que identificar. Nosotros, digamos, somos profesionales dentro del control de plagas, ¿no? No tenemos que, lo que decían ahorita, ¿no? Hay que ver bien lo que somos y no decir el matabichos, no, no, definitivamente no. Nosotros fungimos más con una profesión como estilo los doctores, ¿no? Los médicos, que cuando vemos nosotros al doctor nos dan un diagnóstico, ¿no? Y para lo cual el médico tiene que primero revisarlos, los revisa, les toma la temperatura, les pregunta cómo están. Entonces, lo mismo hacemos nosotros con un ambiente, ¿no? O sea, para controlar que este ambiente esté libre de plagas, nosotros lo que tenemos que hacer primero es una inspección profunda. Entonces, aquí esta va a ser la base para tener una correcta gestión preventiva de plagas. ¿Qué me puede ayudar? Pues bueno, van a haber muchas herramientas, ¿no? Es igual que lo que decíamos, un médico, pues bueno, tiene la consulta, los estudios de laboratorio, tiene herramientas como por ejemplo un estetoscopio, placas radiográficas. Lo mismo va a suceder con nosotros en la parte de la inspección que tengamos en la gestión preventiva de plagas. Nosotros podemos apoyarnos con herramientas, como por ejemplo los monitores. Tenemos monitores de luz, monitores de feromonas, monitores para insectos rastreros, tenemos trampas de feromonas, por ejemplo, para gorgojos y palomillas. Igual podemos apoyarnos de herramientas pues, más sofisticadas, como por ejemplo una secuenciación genética para identificar los patógenos que pueden estar dentro de una plaga, pero digo, eso ya es un poco más sofisticado, pero tenemos muchísimas herramientas que podemos estar utilizando para dar un correcto diagnóstico y tratamiento y además de poder con esto analizar bien mi causa raíz. Bueno, como saben, pues ahí existe un equipo básico para la inspección, ¿no? Vamos a tener cosas como los espejos, que obviamente cuando tenemos acceso a sitios que son de difícil manejo, pues nosotros podemos con estos espejos apoyarnos y poder ver bien dónde se encuentran estas plagas. Lámparas, las lámparas son
pero totalmente necesarias, ¿no? O sea, no es posible hacer una inspección sin una lámpara. Hemos ido cuántas veces a plantas de alimentos, por ejemplo, y muchas veces la gente, si no lleva una lámpara, no puede identificar, por ejemplo, la evidencia indirecta, que sería a lo mejor una seda de una palomilla. Si yo no llevo una lámpara, va a ser prácticamente imposible identificar esos sitios, ¿no? Entonces es una herramienta fundamental. Flexómetros, por ejemplo, ahí a veces decimos, bueno, ok, tengo mis cebaderos, ¿no? Mis cajas cebaderas para los roedores y tengo que identificar ahí bien cuál es la distancia que tiene que existir entre los cebaderos. Entonces, un flexómetro me ayudaría como herramienta. Pinzas, pinceles para poder nosotros recolectar plagas, bolsas de muestra para colocarlas dentro, cámaras que podemos utilizar desde la de un celular o podemos utilizar ya una cámara más sofisticada, pero siempre y cuando nosotros tengamos que revisar las restricciones con la empresa en la que vamos a trabajar. Acuérdense que hay muchas empresas que tienen confidencialidad, ¿no? Que justamente no pueden ustedes hacer grabaciones ni sacar fotos a menos de que se haga una solicitud explícita, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. La parte de endoscopios, que muchas veces nos pueden utilizar, los podemos usar, por ejemplo, en sitios pequeños donde hay huecos, hendiduras o a lo mejor para un drenaje, lupas, microscopios portátiles, también la parte del desarmador, que también es una parte importante porque ya saben que las cucarachas les encanta, por ejemplo, meterse en lugares muy pequeños debido al tigmotropismo que presentan. Entonces, saben que son las número uno en encontrarse en grietas, hendiduras. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que se meten en sitios que a veces hay que desmontar. Equipos de protección personal, ¿no? Siempre ver de acuerdo al sitio donde vamos a ir. Si me requieren que lleve cascos, si necesitan botas, guantes, cubrebocas, cofia, todo lo que sea necesario para poder hacer mi trabajo de manera adecuada. Entonces, dentro de esta inspección, también vamos a tener otros puntos. O sea, tenemos que hacer la identificación, evaluar el daño, evaluar el grado de infestación y establecer la línea base para los gráficos de tendencia. Vamos a ver un poquito de ello. Primero, la parte justamente de qué es el contenedor, qué es lo que nos tiene aquí. Entonces, el contenedor que va a ser todo aquello que esté fuera, ¿no? O sea, lo que es el edificio y su perímetro, que va a ser justamente lo que me va a contener cosas, ¿no? Por eso es contenedor. Entonces, mi contenedor va a ser la instalación, por ejemplo, decir, ok, estoy en una planta de alimentos, la planta tal cual, per se, va a ser mi contenedor y los jardines que están aledaños, ¿no? Entonces, ese es el contenedor. El contenido, ahorita vamos a verlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que dentro del contenedor tenemos que ver cosas que me pueden ir causando daños, ¿no? Dentro de mi contenedor, por ejemplo, ver los drenajes, ¿no? Porque a veces vamos a tener plagas de drenaje, ver las ventilaciones, porque a veces tenemos problemas de hongos. Recordemos también que el concepto de plaga no únicamente se restringe a la parte de los artrópodos o hablar de roedores y los que más comúnmente conocemos, ¿no? Sino como ya lo platicaban en la charla, bueno, hace dos charlas, justamente la parte de bacterias, hongos, virus, parásitos, todo esto también es una plaga porque son organismos que se reproducen indiscriminadamente y que afectan al ser humano, ¿no? Entonces, al final de cuentas también es un tipo de plaga, por lo que también tenemos que tener cuidado con los hongos y entonces a veces requerimos también procesos de desinfección. Ver la parte de la iluminación, eso es muy importante porque muchas plantas colocan iluminaciones en las partes exteriores que no son correctas porque lo que hacen es atraer más plaga en vez de evitarla, ¿no? O sea, más bien están haciendo que vengan directamente en las noches. Entonces, el tipo de luminiscencia que utilizamos es importante. La parte de exclusión, ¿no? Evitar que se introduzcan, pues, gorriones, roedores, murciélagos, todas estas plagas que nos pueden producir daños, ¿no? También las plagas aéreas, ¿no? Evitar el acceso de ingreso de insectos voladores, de aves. En una planta de alimentos me sucedió que fuimos, la revisamos y de repente empiezo a ver en una línea de producción muchos mosquitos, plagas de jardín. Y entonces lo que vi es que justamente estaba mal el sistema de ventilación, en vez de estar haciendo una extracción, estaba introduciendo el aire del exterior, ¿no? Entonces, un mal manejo, digamos, del sistema, pues estaba introduciendo la plaga, ¿no? Y en una línea de producción. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Las jardineras, ¿no? También tener cuidado en los jardines, porque también hay varias plagas que nos pueden afectar y pueden introducirse a nuestra planta. Ahí tenemos que tener cuidado con ahora sí que esto nos va a dar como la clave también de qué tratamientos tenemos que estar utilizando, ¿no? Cuando nosotros encontramos plagas de jardín dentro de mi planta, porque yo coloqué trampas de luz y en estas trampas de luz tengo varias plagas de jardín como pulgones u otros tipos de insectos, pues seguramente tengo una mala hermeticidad, ¿no? Obviamente. Tenemos problemas a lo mejor del cierre de puertas, ¿no? La apertura y cierre de puertas. Podemos tener problemas si a lo mejor hay una cortina hawaiana, tal vez está mal puesta. Más aparte que no estoy haciendo un tratamiento adecuado de las plagas de jardín. Sabemos que existen algunos productos que sí nos dan también efecto contra plagas de jardín. Creo que la mayoría de los países conocen el Temprit, ¿no? Que está de hecho a base de 2 productos, imidacloprid y betaciflutrin, y por ejemplo, ese puede servir para ambas plagas, ¿no? No solamente para las urbanas, sino también las de jardín. También podemos tener plagas subterráneas, como por ejemplo las termitas, que ahí sí ya requieren un tratamiento mucho más especializado. Los problemas que platicábamos de hermeticidad, ¿no? Diseño sanitario. A veces también dentro de estas plantas de alimentos lo que sucede es de que no existen los declives necesarios y entonces empiezan a haber a lo mejor acúmulos de agua y que el diseño sanitario no permite que se esté yendo el agua, sino que se quede estancada. ¿Y qué sucede? Que pues obviamente va a ser un factor favorecedor para la persistencia de las plagas, porque como todos sabemos, las plagas buscan 3 cosas: comida, agua y refugio. Entonces, nosotros podemos estarles proporcionando una fuente de ello si no tenemos el cuidado adecuado. El plan de mantenimiento, ¿no? Tenemos que hablar también con las partes. Si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con una planta de alimentos, con una planta de, no sé, que produzcan cualquier tipo de cosa, ¿no? Generalmente trabaja el controlador de manera muy aislada y eso no está bien. O sea, tenemos que apoyarnos con ellos porque ellos tienen que dar también, por ejemplo, si necesitamos que hagan correcciones de grietas, hendiduras, tenemos que hablar con ellos. La parte de los vecinos, eso también es importante. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con quién está alrededor de donde yo tengo la planta, ¿no? Entonces, esa parte es importante también para tener una gestión adecuada. La parte del plan maestro de limpieza también es necesario porque muchas veces bueno, la mayoría o prácticamente todas las plagas van a depender de la disponibilidad de alimento. Entonces hay factores que favorecen la predisposición a tener plaga. Una es el espacio con el que cuenten, que ese es un factor muy importante, y la otra es la disponibilidad de alimento. Por lo tanto, si mi plan maestro de limpieza no es adecuado, obviamente voy a tener problemas para hacer este control de plagas. Además de que, como sabemos, algunas plagas son de drenaje y si nosotros no hacemos también un plan maestro de limpieza adecuado para los drenajes, también podemos desencadenar varios problemas de plaga. El contenido. Entonces, ¿cuándo hablamos de contenido? Bueno, es todo aquello que va a entrar o salir del contenedor. Ajá, a eso le vamos a llamar nosotros contenido. Entonces, dentro de este contenido, nosotros podemos encontrar desde las tarimas que nos llegan a las empresas, las cuales muchas veces van a estar con plaga, que ya vienen de otros sitios, los ingredientes activos o las materias primas me pueden llegar ya contaminadas. Como sabemos, en la parte de la gente que se dedica a las plagas de almacén, ¿no? De granos almacenados, gorgojos, palomillas, existen diferentes tipos de plaga que pueden ser plagas primarias, plagas secundarias, y estas pueden estar ya dentro de la materia prima, es decir, va a venir el problema desde el campo, ¿no? Entonces, si nosotros también no revisamos bien de dónde vienen los productos, hacemos una trazabilidad correcta, no podemos identificar el riesgo y por lo tanto, pues nuestro cliente pues siempre va a tener problemas, ¿no? Entonces tenemos que identificar bien de dónde está surgiendo el problema. Los envases y el embalaje, eso es también muy importante. ¿Qué sucede? Uno de los sitios favoritos de las cucarachas es el cartón. Ajá. El cartón les encanta. De hecho, yo hice mi doctorado justamente trabajando con cucarachas, trabajé 4 años con cucarachas, la tela germánica y periplaneta americana. ¿Y qué sucede? ¿Cómo las guardábamos nosotros? Pues en cajas plásticas que tenían cartón corrugado. ¿Por qué? Porque lo normal de las cucarachas, como ustedes saben, son omnívoras, comen prácticamente cualquier cosa, ¿no? Se pueden, es más, alimentar del cartón.
pero como decíamos, tienen algo que es el tigmotropismo, es decir, les gusta estar en lugares muy reducidos. Entonces, este tigmotropismo también les ayuda en ocasiones. ¿Por qué? Porque estas cucarachas, además de ser omnívoras, que comen prácticamente cualquier cosa, dentro de las cuales son carroñeras, son también coprófagas, o sea, se comen cadáveres, se comen excrementos y también son caníbales, ¿no? Es decir, se comen entre ellas. Entonces, ¿qué sucede? Una cucaracha, digamos, macho, no le va a importar si son sus bebés, ¿no? O sea, pierden esa noción de familiaridad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las cucarachas, bebés, ¿no? Las ninfas, están muy pequeñitas, pues van a buscar refugios muy pequeños para poderse ocultar de otras cucarachas o de algún otro depredador. Entonces, estos sitios son muy adecuados para ellas porque obviamente se pueden ocultar y no ser depredadas, ¿no? Entonces, la parte de cartones es muy importante tener mucho cuidado con esto. Bueno, perfecto. Entonces, la siguiente, vamos a ver qué es justamente la parte del transporte propio y el transporte de terceros. En esta parte de los transportes, también es importante hacer una gestión adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que muchas veces vienen ya contaminados, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que en una industria que nosotros le estamos prestando servicio, ellos no traen todos los materiales, todos los insumos en un transporte que ha sido previamente tratado, posiblemente de alguna otra carga, estas plagas descendieron y se subieron a la carga que es, digamos, de lo que va a introducirse ahora a mi contenedor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos acarreando plaga por los vehículos, ¿no? Que están transportando estos materiales. Otro punto importante es la parte del personal que labora en el área. ¿Por qué? Lo que sucede es de que cuando tenemos al personal, nos ha sucedido, un caso tuvo mi jefa, por ejemplo, donde fue a una industria automotriz de lujo, no eran autos de lujo, y resulta que tenían un problema muy fuerte, muy severo de cucarachas, la tela germánica. Entonces dijeron, ¿cómo es posible que si están en una industria automotriz estén con este problema? Entonces empezaron a revisar, hicieron su inspección profunda y resultó que el problema venía de los casilleros. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar de que les decían no deben de traer comida, la gente llevaba comida, llevaba alimentos, los dejaba en los lockers, empezó a hacer de tal magnitud la población de cucarachas que se empezaron a introducir en los autos, ¿no? Y empezaron a dañar los circuitos eléctricos. Entonces, vean la importancia de hacer una gestión preventiva correcta y una inspección correcta. El equipo y la maquinaria. Bueno, esto también es un punto importante. A nosotros nos pasó que fuimos a una planta de alimentos que había tenido un problema muy importante y muy severo de palomillas, ¿no? Que bueno, para ustedes son polillas, ya me acordé, porque cuando fui a hacer a Argentina unas inspecciones me dijeron que les dicen polillas, ¿no? Bueno, entonces estas polillas, cuando tenían un problema masivo, exagerado, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a retirar esta máquina, la vamos a limpiar y la vamos a mandar a otra planta de alimentos, ¿no? Bueno, y resulta que después esa planta de alimentos, la nueva, por así decirlo, pues ya tenía un problema exacerbado de polillas que anteriormente no lo tenían en esa planta. Entonces, ¿qué sucedió? Que no es darle una limpiadita con un trapito, ¿no? Y ya. No, no, no. O sea, el dar un mantenimiento a un equipo, una maquinaria, es mucho más complejo de lo que parece y hay que tener toda la precaución y todo el cuidado que se necesita, ¿no? Dar un tratamiento tanto de limpieza profunda como también el tratamiento químico que requiere. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Que cualquier cosa, todo es susceptible a infestación. La inspección profunda, pues, ¿qué va a suceder? Que va a empezar desde antes que nosotros iniciemos nuestra inspección prácticamente, ¿no? Antes de que entremos a la industria, antes de que entremos, no sé, a una casa habitación, a donde vayan a hacer su servicio, desde antes va a empezar la inspección. ¿Por qué? Porque vamos a ver quiénes son sus vecinos. Muchas veces los vecinos, la parte de la vecindad, es la que nos va a dar una clave fundamental de qué problemas podemos encontrar en el sitio. Es decir, tengo, por ejemplo, una planta de alimentos, ¿no? Y tengo un establo lechero alrededor.
¿qué va a suceder? Que muy posiblemente yo llegue a tener problemas de moscas estableras, ¿no? Moscas de los establos, puedo tener problemas con Stomoxys calcitrans, por ejemplo, ¿no? Pero no, resulta que no tengo un establo de vecino, pero sí tengo un lugar de matanza de ganado, ¿no? Ah, entonces posiblemente yo tenga una infestación de moscas metálicas, ¿no? Porque son moscas de cadáveres. Entonces, eso me va a venir a mí a dar una serie de factores que me pueden facilitar el saber qué es lo que voy a encontrar desde antes de haber siquiera yo puesto un pie dentro de la industria, ¿no? O si, por ejemplo, tengo de vecino una laguna, ¿no? Ah, pues, ¿qué va a pasar? Que seguramente voy a tener problemas de mosquitos, ¿no? Entonces, todo eso nos va dando muchas herramientas para cuando ustedes ya lleguen al sitio. Entonces tenemos que ver si hay terrenos vacíos, caminos, desagües, construcciones, vegetación, todo lo que me puede dar indicios de presencia de plaga. Entonces, en las instalaciones, todo sitio que tenga potencial de actividad de plaga se debe considerar como un punto crítico, ¿no? Entonces, esto ya lo habrán escuchado mucho, lo de puntos críticos, y justamente es muy importante para poder detectar qué es importante de lo que no es tan importante, ¿no? O sea, hay grados de importancia, entonces obviamente hay que identificar cuáles son los puntos críticos. Bueno, hay que ver si hay fallas estructurales, grietas, hendiduras, cualquier detallito que puedan ustedes llegar a ver en puertas, paredes, ventanas, todo, drenajes, lo tenemos que revisar, lo tenemos que documentar, lo tenemos que colocar en nuestra inspección. Entonces, tenemos que ver también el croquis de las instalaciones. Esto en el caso de los que se dediquen a industria alimentaria. Tenemos que ver dónde están los accesos, porque seguramente van a ser sitios, puntos claves, puntos calientes. Tenemos que ver los trampas de monitores y las diferentes áreas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo voy a una planta, no sé, que crea pan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ok, entonces, ¿dónde se hace pan? Bueno, ¿qué área me puedo encontrar? Ah, pues, línea de producción 1 que hace, no sé, cualquier, ¿no? Pan blanco, lo que sea. O puedo ir a una que hace refrescos. Ah, mira, la línea de producción donde se envasa el refresco tal. Entonces, todo eso lo tengo que tener bien identificado porque también a veces el tipo de materiales que manejamos nos van a dar diferencias entre las plagas que vamos a encontrar, el grado de infestación que vamos a encontrar. Entonces es importante por eso tenerlas bien identificadas. Ver las necesidades de mantenimiento que requerimos y comentárselos al personal que ahí labora en la parte de mantenimiento, anotar todo lo que vamos encontrando dentro del recorrido, ¿no? Para también saber qué productos se elaboran y así tener la trazabilidad correcta. Entonces, vamos a ver justo lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo están mis instalaciones? Ah, ¿sabes qué? Que tengo problemas de malezas, por ejemplo, ¿no? Tengo el pasto muy crecido. Ah, pues eso seguramente me va a ayudar a que los roedores empiecen a ocultar, ¿no? Entonces, voy a tener muy posiblemente problemas con roedores. Entonces, tenemos que cuidar esos detalles, ¿no? Los asentamientos, las madrigueras, ver las mallas perimetrales. Hemos ido a muchas industrias y las tienen totalmente tiradas o tienen o empiezan de muy alto y hay espacios entre la malla perimetral por donde pueden acceder incluso perros, gatos, lagartos, de todo, ¿no? Mosquiteros, accesos, todo, absolutamente todo, tenemos que identificarlo y escribirlo. Tenemos que ver bien también qué plagas son las que estamos encontrando. Este es un punto muy importante. A veces nos vamos con una problemática, nos dice nuestro cliente, ¿sabes qué? A nosotros nos sucedió, fuimos y vimos, estuvimos apoyando en un caso de una industria alimentaria, tenían un problema muy fuerte de cucaracha. Y resulta que la empresa se dedicó tanto a la cucaracha que se les olvidaron las moscas de drenaje, ¿no? Entonces dices, uy, no, o sea, ok, sí cuida el problema, pero no descuidas el resto de los problemas, ¿no? Porque ahora al rato resultó que, ok, ya casi no tenían prácticamente cucarachas, van muy bien con el tema, pero tuvieron que ya ver justamente la parte de moscas de drenaje que se había aumentado en demasía, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Por ejemplo, también, si yo estoy hablando de un alacrán, de un escorpión, un alacrán, depende del país donde nos escuchen, ¿qué sucede? Que son plagas depredadoras como las arañas, ¿no? Los arácnidos lo que tienes que son depredadores. Entonces, seguramente si yo tengo problemas con arácnidos, esto quiere decir que hay más plagas involucradas en ese sitio. ¿Por qué? Porque al ser depredadoras entraron porque vieron más insectos, ¿no? O sea, vieron más bichitos que les podían servir de alimento.
Entonces, todo eso lo tenemos que contemplar. ¿Qué tipo de plaga es para saber cómo voy a actuar, ¿no? O sea, de dónde puede venir el problema y por lo tanto dar un tratamiento adecuado. Ajá. Entonces, los tratamientos, o sea, a pesar de que yo vengo de un laboratorio como es Bayer, ¿no? Que justamente nosotros creamos químicos, sabemos que no todo es el control químico, ¿no? O sea, es una parte muy importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es hacer una gestión preventiva de plagas adecuada, donde veamos todos los puntos, ¿no? Entonces, el identificar bien qué plagas tengo es sumamente importante. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo mi identificación de las plagas? Pues bueno, van a haber dos maneras que yo la puedo ejecutar. Una es a través de su evidencia directa. ¿Qué quiere decir evidencia directa? Pues aquí estamos hablando de ver tal cual los insectos vivos, o sea, yo veo tal cual unas cucarachas ahí, por ejemplo. Puedo ver el cadáver, ¿no? O sea, ok, no está el insecto vivo, pero sí está muerto, ¿no? Y yo por lo tanto puedo identificar perfectamente el género y especie de la plaga que estoy hablando. O podemos hablar de las exuvias, ¿no? Entonces sabemos que las exuvias, para el que ahorita no se acuerde bien, es cuando cambian su exoesqueleto, es decir, por ejemplo, como cuando las serpientes cambian de piel, ¿no? Porque van creciendo, igual algunas de las plagas lo llegan a hacer, como por ejemplo las cucarachas. Entonces, ¿qué sucede? Es como si ya no les quedara su trajecito, ¿no? Su ropita ya no les queda y entonces se la tienen que cambiar por una nueva, ¿no? Entonces ya ven que las cucarachas en cuanto cambien su exuvia, ¿no? O sea, van a mudar, quedan ya después de color blanco y después de unas horas ya regresan a su tono natural, ¿no? Entonces, es muy importante que estas exuvias nos pueden también ayudar a identificar que existe plaga en ese sitio. La parte de evidencia indirecta, aquí, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, van a ser todos los daños que encontremos, pueden ser, por ejemplo, en aparatos eléctricos, los excrementos, regurgitaciones, manchas, todo aquello que me dé indicios de que ahí hay o hubo una plaga, ¿no? Entonces, todo eso me va ayudando para poder identificar también a las plagas. Entonces, la inspección e identificación. Entonces me va a decir dónde, cuándo, cómo se infestó una área en particular, ¿no? Entonces, todo eso yo lo tengo que definir. Debemos de conocer, por lo tanto, los ciclos de vida de las plagas. Tenemos que saber cuál es la plaga para empezar, ¿verdad? Y los hábitos de alimentación de esta plaga, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy hablando del caso de las moscas, ¿no? Estoy en una granja y resulta que tienen ganado. Entonces sabemos que únicamente vamos a ver nosotros el 15% de la población que está de manera adulta, pero ¿qué sucede con el otro 85%? Ellos van a estar en otra fase del ciclo, pueden estar en fase de larva o en fase de pupa, y entonces, ¿qué sucede? Que esa no voy a llegar si yo hago un tratamiento nada más de aspersión, por ejemplo, donde nada más atacaría yo, perdón, de un tratamiento de ultra bajo volumen, por ejemplo, o de bajo volumen, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, decido decir, ok, tengo este sitio con este problema de moscas, entonces, bueno, voy a poner Aquarresli, ¿no? O voy a poner, depende del país de donde nos estén escuchando, ¿no? O un Cautrin, C, o voy a poner un Biotrin, ¿no? WG. Entonces, todo eso, digamos, me va a ayudar, claro, a lo que se ve, ¿no? Que son las plagas que están volando. Pero ¿qué sucede si yo no hago un tratamiento en los sitios donde no veo? Como por ejemplo aquí se ve una parte donde están los estercoleros, ¿no? Donde dejan todo el estiércol, o donde se están reproduciendo todas estas larvas, ¿no? Una mosca de drenaje, pues obviamente va a ser en el biofilm de los drenajes. Entonces, si yo no hago un tratamiento aparte del que yo ya implementé, o sea, tendría que ya agregar a lo mejor un regulador del crecimiento como es Staricide, que estaba hecho a base de trifluomorón, entonces no estaría dando yo un tratamiento adecuado y completo. Entonces, es por lo cual importantísimo poder identificar bien género, especie, de dónde viene la plaga, cuál es el punto, cómo lo ataco, porque si no, nunca vamos a ejecutar de manera adecuada nuestra gestión preventiva. Identificar a la plaga, ¿no? Lo que decíamos, identificación de género y especie es sumamente importante. Yo he ido a muchas industrias y siempre resulta que le ponen, no sé si les ha pasado a ustedes, pero le ponen mosca grande, mosca chica, mosca mediana, ¿no? Y nada más, o sea, pero no le ponen ahí la parte de decir, es una mosca, al menos que me digan que es de drenaje, ¿no? Una mosca doméstica, una mosca de cadáver, porque así yo al menos ya sé dónde está la parte de la raíz, ¿no? ¿Dónde está la causa raíz que me está generando el daño?
¿no? Entonces, si yo digo, mira, aquí sí, yo sé que sí tengo una mosca de drenaje, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Un plan maestro de limpieza dentro de los drenajes y después un tratamiento en ese sitio. Y ahora sí voy a atacar el problema, porque si yo solamente utilizo tratamiento para las moscas adultas que están volando, pues va a ser muy pobre mi control. La diferencia de identificación también de acuerdo al tipo de plaga, ¿no? Entonces, en las moscas, como sabemos, es generalmente por la venación de las alas. Entonces, las alas tienen unas venitas que esas nos van a dar el género y especie de la que se está tratando. Por ejemplo, mosca doméstica, ¿no? O sea, decimos, bueno, ok, tiene la venación así, así, así. Entonces, tenemos que conocer eso porque, digamos, si no aprendernos de memoria, porque es muy difícil, ¿no? Pero existen claves taxonómicas de la venación de las alas de las moscas. Ajá, y eso es importante porque con esto nosotros podemos identificar géneros de especies y saber a dónde tenemos que dirigir nuestro tratamiento. La parte de roedores. Entonces, ver las excretas me puede dar indicios de qué tipo de roedor yo estoy hablando. Igual con las cucarachas, ¿no? Si yo veo las exuvias o las excretas, me van a dar indicios de qué tipo de cucaracha estoy hablando. Por ejemplo, no sé si todos identifiquen bien cuáles son las excretas de una cucaracha periplaneta americana, a diferencia de una blatela germánica, ¿no? Entonces, y son muy claras las diferencias, ¿no? O sea, cuando trabajé con ellas, la blatela germánica prácticamente parecen como si fueran granitos de café, muy finos, y mientras que Periplaneta americana son como si fueran manchitas, como si tuvieran diarrea todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy distinto el tipo de excremento, ¿no? Entonces, ahí yo ya podría decir, ok, mira, parece ser que tengo un problema de este tipo. Las chinches de cama, ¿no? Esa generalmente pues se puede ver por evidencia directa tal cual viendo las chinches o a veces también nos podemos apoyar con las lesiones de las personas que están teniendo. ¿Cuántas veces no hemos visto problemas, ¿no? De, ¿sabes qué? Que hubo un problema en un cine, ¿no? Por ejemplo, o en una aerolínea, o ¿por qué? Porque salen con lesiones del sitio. Claro, es que tienen un problema de chinche de cama, ¿no? Entonces ahí nos pueden dar indicios. Las palomillas o polillas, como les llamen en sus países, pues bueno, nos pueden dar indicios con las sedas, que sería una parte de una evidencia indirecta, ¿no? Las larvas, ya sería una evidencia directa. Entonces, con todo esto, pues yo voy recapitulando para ver justamente cuál es la biología de la plaga y tener una gestión preventiva de plagas correcta. En cuanto a roedores, podemos ver los excrementos, ¿no? Los daños que tienen. Entonces, aquí también podemos hablar del tamaño de las heces, nos pueden indicar muchas cosas, nos pueden indicar qué tipo de roedor estamos hablando. Por ejemplo, hay diferencias en la morfología del excremento entre una rata parda o una rata negra, un ratón doméstico, y también podemos considerar cosas como si está muy seca o si todavía está muy fresca, ¿no? Entonces eso puede darnos indicios de que está reciente o es una antigua infestación. Entonces, todo esto nos va ayudando para poderlo colocar nosotros en nuestra documentación y por lo tanto tener una gestión adecuada. Tenemos que colocar también los daños que se han realizado en las instalaciones, el tamaño de las roeduras que hemos tenido. Bueno, no, perdón, me regresamos. A ver, ahí está. Entonces, también los cebaderos, ¿no? Van a estar en las áreas donde se debe de restringir el consumo de cada cebadero para identificar zonas y el grado de infestación y considerar ciertos puntos. Por ejemplo, cuando usamos puntos de cebado negros, ¿no? Cebaderos negros, obviamente las temperaturas que alcanzan son muy altas cuando están directamente hacia la luz del sol, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que conferirles sitios donde ellas se sientan a gusto para que ellas, o sea, ¿qué es, digamos, el motivo de poner una caja cebadera? Es conferirle un espacio alrededor de privacidad para que se sienta a gusto y quiera consumir el alimento, que en este caso, pues obviamente va a ser nuestro cebo rodenticida, ¿no? Entonces, es darles todas las características. Por lo tanto, si yo tengo un sitio que a la intemperie con el sol le va a dar muy fuerte, pues obviamente las ratas ni siquiera van a entrar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también de los sitios donde vamos a colocar nuestros monitores. Los voladores, ¿no? La evidencia se encontrada sobre las superficies, vamos ver manchas, ¿no? Muchas veces. Tenemos que utilizar también monitores de pegamentos, ¿no? Se pueden utilizar o se pueden utilizar otros tipos de cebos. También hay productos como por ejemplo Maxford Flybait, o depende del país, ¿no? Cambia a veces el nombre, pero son cebos
que vamos a utilizar también que hay algunos que son de tipo alimenticio, otros son de tipo, visual, ajá, porque son con ciertos colores que les llaman la atención a las moscas, y también existen atrayentes sexuales, ¿no? Para que ovipositen en cierto sitio, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos ayudar para poder revisar cuál es la población que tengo, identificar de cuál estoy hablando y por lo tanto ver cuáles pueden ser los sitios de posible ovipostura. Tenemos que ver también qué contar, cómo contarlo, ¿no? Y estandarizar esa cuenta, porque miren, si yo les presento una placa así, ¿qué vamos a contar? ¿Cómo le vamos a contar? Pues ni idea, ¿no? Porque pues toda la placa está totalmente llena, o sea, posiblemente la dejé mucho tiempo o mi población es exageradamente elevada. Y además, también otro problema que tenemos aquí es que no existe una cuadrícula para poder yo decir, ¿sabes qué? Voy a revisar los cuadros tal, tal, tal. No existe la posibilidad. Tampoco voy a poder revisar la venación de las alas porque como es un color oscuro, no me va a permitir ver las venas de las alas. Entonces hay que tener cuidado también qué vamos a utilizar como, digamos, trampa de goma para nuestras monitores de luz. Entonces aquí se ve muy diferente, ¿no? Aquí ya es más fácil hacer una identificación, por lo que hay que también considerar. La evaluación de las trampas, pues bueno, se tiene que ver los criterios, las áreas de captura, ¿no? El tipo de trampa V que estoy utilizando, la lámpara está revisando que constantemente que esté teniendo una buena atracción, si no hay que estar monitoreando ese nivel que está emitiendo de luminiscencia y colectar ahí la parte de género y especie que estamos hablando, la densidad de la población y ubicar la trampa en el sitio adecuado, ¿no? Con todo esto podemos interpretar correctamente, ¿no? Ya, y poder ver justamente cuál es la tendencia poblacional y el programa y las acciones que vamos a utilizar. Miren, esta es por ejemplo, una imagen donde se ven algunas de las venaciones, ¿no? De unas fóridas, entonces así hay de cada uno de los géneros y especies, pero obviamente que en una placa oscura va a ser muy complicado que lo pueda revisar. Las cucarachas igual, ¿no? Vamos a tener las trampas de goma que podemos utilizar. Tenemos que tomar en cuenta los hábitos de la plaga para ponerlas de manera correcta. Obviamente las cucarachas, como saben, son insectos que, como ya decíamos, son también caníbales, por lo que tienen ciertos hábitos, en los que las hembras generalmente se encuentran, las hembras que tienen a sus crías, se encuentran muy cerca del nido, o sea, no se pueden alejar a más de 30 centímetros del nido, por lo tanto, si yo encuentro una población de ninfas, muy posiblemente estemos muy cerca del nido, ¿no? Entonces, eso es importante para identificar dónde colocar los sitios de cebado. Refugio para cucarachas, cualquier cosa. Todo lo usan, todo lo vuelven alimento, por eso tienen una gran cantidad de bacterias que les ayudan a prácticamente a todo convertirlo en alimento, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, muchos de ustedes sabrán que el primer alimento de una cucaracha es el excremento de la mamá, ¿no? O sea, porque justamente lo que necesitan es tener una cantidad de bacterias importante para poder desdoblar los alimentos y poderse alimentar de cualquier cosa, ¿no? Es por eso que pueden, por ejemplo, desdoblar la celulosa de un cartón. Las palomillas y los gorgojos, ¿no? O polillas, como les dicen en Argentina. Aquí tenemos que, bueno, pueden afectar el alimento desde el campo, prácticamente, ¿no? Las estructuras, los procesos productivos. ¿Y qué sucede? Que son una plaga bastante complicada, porque, bueno, se ha calculado que se estima el 10% de la producción mundial de cereales se pierde cada año durante el almacenamiento. Y pueden tener mermas en los productos almacenados que no fueron tratados hasta el 70%. Y esto dado por las plagas que justamente son de granos almacenados, que pueden ser primarias, secundarias u ocasionales. Aquí, pues bueno, estas plagas, pues como decíamos, no pueden llegar desde la cosecha, usando también maquinaria contaminada, transportes contaminados, almacenes o instalaciones contaminadas, o mezclar. Muchas veces lo que hacen las empresas es, ay, mire, sí trae, por ejemplo, frijoles, ¿no? Se ven picados algunos granos. No, pues, ¿sabes qué? Pues revuélvelo con el que viene bien para que no se vea, ¿no? ¿Y qué sucede? Que estás haciendo el problema muchísimo más grande, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el nivel de infestación? Pues bueno, podemos encontrar diferentes clasificaciones, dentro de las cuales, por ejemplo, algunas viene en donde se dice que ninguna es que no se observa evidencia de insectos en el piso, ligera es cuando ocasionalmente ingresan insectos de la calle, regular es cuando se observan insectos en una área en particular, densa es ya cuando vamos a observar insectos en todos los ambientes y muy densa se observan insectos tanto dentro como fuera del lugar. Claro, esto puede variar porque, por ejemplo, también tenemos que ver cuando tenemos una población de cucarachas durante el día, ya la podemos considerar como densa o muy densa, porque generalmente estas cucarachas son de hábitos nocturnos, ¿no? Por lo tanto, encontrarlas durante el día quiere decir que la población ya es demasiado elevada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos puntos. Bueno, para poder hacer el diagnóstico correcto, pues obviamente tenemos que revisar bien todo lo que estamos usando, porque, por ejemplo, este es un ejemplo rapidito, nada más porque creo que ya me estoy pasando un poquito, pero, por ejemplo, tenemos un problema de polilla, ¿no? En un chocolate. Entonces, este problema de polilla, yo tengo que hacer bien historia de todo lo que encontré en mis hallazgos, todo, la inspección, qué encontré dentro de mi inspección. Pero, ¿qué sucede? Que yo tengo que saber los hábitos de mi plaga. Resulta que como estoy hablando de una polilla, estas polillas generalmente va a ser en la noche donde van a tener hábitos, ¿no? Ellas no van a volar a menos que no sean después de 2 horas después de que se fue el sol, ¿no? Entonces, a la noche yo ya tengo que ir a hacer mis tratamientos, puedo utilizar una piretrina natural, por ejemplo el pibutrin, o depende del país, ¿no? Porque hay algunos que lo tienen registrado, otros no, entonces dependiendo, ¿no? Del país del que estemos hablando. Y tendría que a lo mejor hacer también tratamientos de aspersión en algunos racks, ¿no? A lo mejor con un cautrín. Entonces, todo esto que me va a dar ya un alimento, pues, de manera adecuada. Entonces, el monitoreo, como parte del proceso de inspección, tiene un porcentaje alto, ¿no? Dentro del servicio. Entonces, tiene que ser consistente esos datos que yo entregue, ¿no? Entonces, solamente no se pueden revisar algunos dispositivos, se deben de revisar todos los dispositivos para que yo sepa bien qué es lo que estoy teniendo, ¿no? Por lo tanto, tengo que tener un mapa definido del sitio a intervenir, identificar los puntos de muestreo, la plantilla de recolección de datos previamente creada y un entrenamiento básico al personal. Además que yo tengo que muestrear al menos durante un año, ¿no? Toda la actividad, al menos una vez cada mes mínimo. O sea, porque yo tengo que tener en enero cómo fue la infestación, ¿no? Generalmente se hacen, muchos de ustedes lo harán cada 7 días, cada 15 días, ¿no? Dependiendo a lo mejor del grado de infestación, pero sí tenemos que tener cada mes bien identificado. ¿Por qué? Porque dentro de este mes, por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí los gráficos de tendencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi población tuve aquí 28 individuos capturados en enero. Luego en febrero me bajó a tantos. Y así vamos viendo las tendencias, porque sabemos que muchas de las plagas también son estacionales. Entonces, así puedo yo comparar mi año 2021 con el 2022, con el 2023 ahora el siguiente año, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos forzosamente saber cómo están mis individuos para yo tener una línea base y con lo cual también poner un límite superior para no poderme pasar de ese nivel, sino ya considerarlo un problema grave. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención y espero que esta plática les haya servido.